Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se encuentran conectados a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con nuestra clase del día de hoy. Bien, chicos, continuando con las temáticas que hemos venido desarrollando en lo que es la asignatura de historia, es importante también estudiar ahora, después de lo que hemos identificado, que sucedió con, por ejemplo, las sociedades de civilizaciones precolombinas. Posteriormente a ello estudiamos cuando llega Cristóbal Colón con una forma de imposición, lógicamente con los españoles, de forma violenta. Llegan lo que son las armas de fuego, llegan de igual manera a imponer una nueva religión, la extirpación de idolatrías, la implantación de nuevas estructuras y nuevas formas de trabajo que se implantaron dentro de la colonia, que se implantaron ya dentro de una nueva estructura, dentro de una nueva vida, una nueva forma de sucesión directamente referencial al entendimiento de la actualidad que estaban viviendo como tal estos pobladores. Si ustedes recuerdan la clase pasada, nosotros habíamos visto el tipo de trabajo que se impuso dentro de la época colonial. ¿Qué quiere decir este tipo de trabajo? Directamente, pues habla y se estructura como tal y se caracteriza por entender que nos explicaba lo que era el latifundio, la mita, la encomienda, el obraje, ¿sí? Este tipo de trabajos que directamente lo que hacían era enriquecer a la corona. Lo que buscaban era explotar a todo lo que da el territorio americano con varias formas de estructura, con diferentes formas de funcionalidades, lógicamente encontrando un punto de quiebre que fue el trabajo forzoso. ¿Sí? El trabajo forzoso fue parte de de todas las imposiciones, de todas las estructuras que caracterizó a la época colonial, que caracterizó al tipo de trabajo que impuso como tal la corona española en el territorio. Si ustedes recuerdan algo que nosotros habíamos estado estudiando, es que directamente una funcionalidad que tuvo como tal la cultura y la sociedad colonial fue que debido a esta imposición de trabajos tan forzosos, empezaron a suceder varias complicaciones en la salud de los nativos, ¿sí? Pese a que ya habíamos pasado una época, una oleada de bastantes muertes debido a la introducción como tal de enfermedades, a que el momento en el que trajeron especies, tanto animales como vegetales, trajeron también consigo un sinnúmero de enfermedades. Estas enfermedades como tal provocaron ya la muerte de varios indígenas. Pero ahora con el tipo de trabajo, con el tipo de imposición violenta, de esclavización, de opresión, de lógicamente de sobreexplotación, nuevamente se ven reflejados y se ven encaminados a una situación bastante complicada que los indígenas ya no podían sobrellevar, que los indígenas ya estaban lógicamente exterminados, estaban de cierta manera sobrepasados por haber estado expuestos constantemente a un sinnúmero de horas de trabajo, de condiciones infrahumanas de trabajo y muchos aspectos. ¿Qué sucede? Nuevamente empiezan a morir los indígenas. ¿Qué sucede aquí? Podemos identificar cómo los colonizadores españoles se van quedando ya sin mano de obra. Es decir, se van quedando ya sin personal que trabaje para ellos, sin persona que explote la tierra, sin personas que exploten las minas, sin personas que exploten los yacimientos encontrados. ¿Y qué sucede? Lógicamente esto no le convenía a la corona. Recordemos que la corona española lo que principalmente buscaba, lo que realmente le interesaba, era obtener beneficios de forma económica de la tierra. ¿Sí? En este sentido, lo que nosotros buscamos y lo que nosotros identificamos de una u de otra manera es que prácticamente esto funcionó, esto se caracterizó por ser una parte bastante negativa dentro de la vida de los españoles en este sentido del trabajo. ¿Qué sucede?
Como ya empiezan a promulgar una mano de obra esclavizadora, necesitaban más, lógicamente, trabajadores. Necesitaban más personas que trabajen la tierra, más personas que sean explotadas. Y es así que llegan a los oídos de los españoles que existe una forma de obtener nueva mano de obra, conocido como los esclavos que podían ser traídos desde África, ¿sí? Es así que entonces en la presente clase nosotros vamos a hablar sobre la introducción de los esclavos desde África al territorio americano. Pero para saber principalmente cómo llegan los esclavos africanos al territorio americano, es imprescindible entender cómo comienza la esclavitud dentro del contexto afroamericano. Tenemos que en el año de 1452, Portugal, España y otros países conquistaron las tierras africanas en poder de los sarracenos, ¿sí? Estos dos países, perdón, acompañados de un resto más, lógicamente fueron los primordiales, los primeros en empezar una conquista del territorio y en empezar, lógicamente, una forma de dominación en los territorios africanos. Principalmente nos dice que convirtiendo a las colonias de Angola y Guinea en centros de captura y contratación de esclavos. ¿Qué sucede? Recordemos que estamos hablando de una época sumamente clasista, de una época sumamente discriminadora, en el cual el color de piel era un elemento sumamente importante para tener un estatus dentro de la sociedad, dentro de la civilización. El color de piel era prácticamente un condicionante para saber si una persona era buena o era mala, si una persona tenía un buen estatus económico, un mal estatus económico, si iba a tener privilegios o toda su vida iba a estar destinado a la esclavitud. En este caso, lógicamente, como Portugal y España conquistan estos territorios, se encuentran con personas, lógicamente, de raza negra. Y en este sentido, los españoles se consideraron nuevamente con esta dominación, se consideraron nuevamente mayores, se autodenominaron más poderosos de una casta social mucho más alta. ¿Por qué? Porque lógicamente tenían un color de piel más claro. ¿Y esto qué promulgó? Promulgó una constante era y muy larga era de esclavización, ¿sí? Si de por sí cuando llegaron al territorio americano hablaron de que los indígenas todavía no podían ser considerados seres humanos o no, mucho más lo hicieron con con los africanos, en el sentido de que al verles de un color de piel diferente, lógicamente les consideraron netamente esclavos. A ellos no se les dio la oportunidad de absolutamente nada, sino que directamente estaban encaminados a la esclavitud. Y aquí empieza un elemento bastante triste para la historia, como ustedes pueden ver aquí, que nos habla sobre la contratación de esclavos. Vamos a ir desarrollando la idea, pero como un breve preámbulo, entendemos que en estas épocas se creó un mercado en el cual se subastaban los negros con la finalidad de promover mano de obra, lógicamente, para las personas poderosas. Es decir, se les subastaba como un trozo de carne, como prácticamente irnos al mercado y que nos vendan tomates, cebollas, así mismo lo hacían en este sentido y en esta época con los negros, perdón. Esto tuvo una primera fase. Se trata de la captura de los afros en sus propias aldeas por afros de otras tribus o etnias. La mayoría provenía de África Occidental, entre Senegal y el Congo. Esta es la primera etapa, la primera fase como tal que tuvieron los afros dentro de una dominación. Es decir, desde este punto empieza a partir toda la desgracia y toda la parte, lógicamente, bastante negativa para los afroamericanos. Tenemos también que como segunda etapa eran trasladados a los castillos erigidos a lo largo de la costa, donde esperaban encadenados y hacinados en lúgubres mazmorras a ser embarcados por los negreros europeos, ¿sí? ¿A qué le llamamos negrero como tal? A la persona que se encargaba de llevar a los negros de un lugar a otro. Ustedes pueden ver en las imágenes, lógicamente son retratos, pero de una o de otra manera nos hablan sobre la crueldad con la que eran, lógicamente, tratados
Estas personas, de acuerdo solamente al tipo de raza con el que habían nacido, y una vez más, la dominación de sociedades o civilizaciones que se consideraban más poderosas, que se consideraban mucho más fuertes, o con un poder absolutista, hacía que lógicamente estos se encuentren arraigados a una idea de desesperanza, a una idea en la cual prácticamente estaban hacinados a una vida que les había tocado vivir y que ya no tenían de otra. En este caso, entonces, cuando ya estas primeras aldeas fueron conquistadas, estas primeras aldeas ya fueron esclavizadas, se les llevaba a los negros a que pasen en cierto tipo de embarcaciones durante muchísimo tiempo para ser trasladados al famoso mercado, ¿sí? En la tercera fase llegaban al mercado de esclavos en América, donde allí eran vendidos y marcados por su nuevo amo con hierro candente. Yo creo que todos en algún momento hemos podido ver cómo por ejemplo, los ganaderos marcan a sus piezas de ganado, ¿sí? Lo hacen con una herradura hirviendo. ¿Para qué? Para que esto se marque en la piel del animal. Esta era la forma en la cual marcaban, en este caso, a los esclavos que llegaban a América. ¿Por qué? Porque empezaban a ser parte o entraban a ser propiedad de, lógicamente, los amos, porque eran vendidos, como les digo. Los negros en este caso netamente eran tratados como lo peor de lo peor, simplemente como una mano de obra, es decir, como alguien que les va a servir para trabajar la tierra y nada más. Si no eran considerados seres humanos, muchísimo menos podía llegar a existir la irrisoria idea de que podían en algún momento llegar a tener algún tipo de derecho o algún tipo de importancia dentro de la sociedad o de la civilización, sino que directamente hablamos de que eran utilizados como objetos, como maquinarias de trabajo y nada más. No tenían otro grado de importancia. Y en la cuarta fase sucede que eran llevados a las minas y grandes plantaciones de las colonias. Una de las grandes plantaciones fueron las de la caña de azúcar, en las que eran explotados en su totalidad dentro del ámbito laboral. Trabajaban y horas sin descanso. Si hablábamos en la anterior clase de que los indígenas tenían horas explotadoras, horarios explotadores, muchísimo más lo hacían estos esclavos que lógicamente venían destinados a ello. En algún momento los indígenas vivían con la esperanza de que por lo menos pagando sus deudas podían salirse ya y tener una vida alterna. En este caso, para los esclavos, no existía la más mínima posibilidad de que podrían en algún momento llegar a tener una vida alterna. Podrían llegar a quizás pensar en una realidad o en un estilo de vida diferente. ¿Por qué? Porque directamente se les había hecho creer, ya se les había dominado, se había desarrollado como tal esta idea en la que se promovía que solamente servían para trabajar, que solamente eran utilizados como instrumentos y como herramientas de carga, como herramientas de trabajo y nada más, no tenían otra importancia, para nada eran considerados un elemento importante o para nada eran considerados un elemento relevante dentro de la sociedad. Entonces es así como inicia esta esclavización a los negros, como inicia este rol que se le da o esta nomenclatura que ya se les da directamente a los negros como esclavos. Ya ni siquiera se les consideraba nada más, sino que tenían su nombre de esclavos. Es así que empieza la esclavitud afro, ¿sí? ¿Cuáles fueron las razones de la introducción de los esclavos al territorio americano? Principalmente empieza por la drástica reducción de la población indígena, de 70 millones a 5 millones de nativos para el año 1700. Lógicamente, para el siglo XVII existía un mercado, lamentablemente un mercado desarrollado por árabes que capturaban y esclavizaban africanos para venderlos en el Oriente Medio. Lógicamente, como los colonizadores ya entendían que los indígenas estaban menorando, que los nativos, su mano de obra estaba menorando, tenían que buscar otros recursos. Y es así donde llega a sus oídos que existen árabes que tienen cierto tipo de mercados donde venden mano de obra, donde venden esclavos y mucho más. Esto le convenía a la corona española porque lógicamente los indígenas en algún momento, como les digo, llegaban a ser parte de la realidad o parte de la sociedad. En cambio, los esclavos no, los esclavos eran netamente utilizados como herramienta, como objeto.
Como tercer punto nos dice que ya cristianizados eran considerados libres súbditos de la monarquía, lo que les impedía su esclavización, aunque hayan sido sometidos a formas similares de organización de la mano de obra. Esto sucedió con los indígenas. ¿Por qué? Porque yo les mencionaba la clase pasada. El hecho de que ya se les dé la cristianización era como darles una cédula de ciudadanía. Si yo les ponía este ejemplo, para nosotros ser parte de la República del Ecuador, para ser considerados ciudadanos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que estar inscritos en el registro civil, debemos tener una partida de nacimiento, debemos cumplir con nuestros deberes y a su vez tener una cédula de ciudadanía. Esta cédula a mí me adjudica que soy parte de la realidad, que soy parte de la nación y que tengo derechos y así también tengo deberes. Es decir, me hace una persona importante, me hace una persona con voz y voto dentro del contexto. Prácticamente para los indígenas la cristianización funcionó de cierta manera parecida. Sí les daba cierto tipo de libertad. Por eso es que se les caracterizaba como libres súbditos de la monarquía. Es decir, personas que podían desarrollar una vida tranquila, común y corriente, pero siempre dependiendo de la corona, siempre dependiendo de las leyes y de las normas que le imponga como tal la monarquía. Y lógicamente, al desarrollar este tipo de actividad, al ser cristianizados, no podían ser esclavizados, es decir, que no podían, lógicamente, extorsionarles o de cierta manera explotarles de forma tan abrupta. Lógicamente lo hicieron, ¿sí? Porque aún así fueron sometidos a trabajos, fueron sometidos a formas de organización, como nos dice aquí, de mano de obra explotadora. Pero ¿qué sucede? No lo hicieron en su totalidad, de cierta manera, gracias a que fueron cristianizados. En este caso, el cristianismo pensó mejorar la condición de los esclavos, prohibiendo la esclavización, pero no fue erradicada, ¿sí? En este caso, no había un buen trato hacia el esclavo no creyente. En época de la colonia, el esclavismo seguía practicándose. Lógicamente, los indígenas eran los creyentes, más no los esclavos. En este caso, lógicamente, si una persona no era creyente, por ende, era considerada 100% esclava. Era considerada persona que estaba destinada al trabajo forzoso, que estaba destinado a todas y cada una de las actividades, lógicamente que el resto de personas no iba a hacer, y muchísimo menos lo iba a hacer la misma corona. ¿Cómo fue la esclavitud afro? Como ustedes pueden ver aquí, ¿sí? En las siguientes imágenes, prácticamente fue bastante fuerte. Es uno, como les decía yo, lamentablemente cuando hablamos de historia nos encontramos con un sinnúmero de hechos y de sucesos bastante tristes, bastante fuertes, bastante a veces imposibles de creer de que en algún momento el ser humano fue capaz de tanta violencia, fue capaz de tanta discriminación y que lógicamente en esta época generalmente la raza negra fue la más discriminada, aún en la actualidad. Se siguen manteniendo muchas discriminaciones, se siguen manteniendo muchas formas de exclusión, pero lógicamente se ha avanzado en algo, ya no puede ser del 100%, puede ser hasta un 20, un 30%, pero ya no como lo era en esta época, y que las imágenes simplemente lo que hacen es retratarnos lo que sucedía en la época. Ustedes pueden ver en la primera imagen cómo está prácticamente erguido este negro, en este caso puesto como tal, atado de pies y manos, con un palo atravesándole las piernas y todo esto, lógicamente como una forma de dominación, como una forma de humillación, porque esto era lo que promulgaban, humillación más que nada para la raza negra. De igual manera, tenemos que se promueve lo que es un sincretismo religioso. ¿Sí? ¿Qué sucede aquí? Nos dice que el sincretismo es un término empleado para referirse a la hibridación de dos o más tradiciones culturales. ¿Qué quiere decir? Que dos o más tradiciones, dos o más culturas se unen, dos o más situaciones prácticamente culturales, parte de la realidad, parte de la tradición, parte de del contexto como tal, se vuelven uno solo.
Nos dice aquí que, lógicamente, como llegan ya los esclavos a América, empiezan a ser parte, aunque no se les consideraba ciudadanos, pero empiezan a ser parte ya de la realidad, empiezan a ser parte de la sociedad, ya como tal, del territorio americano. Conforme va pasando el tiempo, ellos también ya, lógicamente, empiezan a cambiar las realidades, empiezan a suceder muchos otros aspectos relevantes en los cuales ya mucho posterior, ya vamos a ver más adelante, se elimina totalmente la esclavitud, pero como tal, al ser personas que venían del otro lado del mundo, en algún momento llegaron a compartir sus creencias, llegaron a compartir sus tradiciones, sus formas de pensamiento. En este caso nos dice que dado que el catolicismo era la religión oficial de práctica obligatoria en América, los africanos solo pudieron seguir practicando sus ritos asumiendo la exterioridad del cristianismo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que lógicamente le sucedió algo parecido a lo que le sucedió a los nativos indígenas. Ya no tenían otra opción más que adaptarse al nuevo estilo o a la nueva religión a la cual estaban enfrentados. Pero lógicamente seguían promulgando ideales propios, seguían promulgando características relevantes y características lógicamente importantes de cada uno de ellos, de cada uno de sus tradiciones, de sus costumbres, de lo que les hacía únicos, de lo que les hacía parte de un contexto, de lo que les hacía parte de una realidad, parte de una tradición. Es aquí en donde entramos a entender lo que es el sincretismo y esto veremos en muchos aspectos de la historia, en el cual el sincretismo habla de cómo dos culturas se unen, de cómo dos culturas que incluso son totalmente opuestas, dos tradiciones, dos formas de vestir, dos formas de lo que sea, todo lo que tiene que ver con cultura, se une en un punto y dan como resultado una cultura nueva, mezcla de las dos culturas anteriores. A eso le entendemos como sincretismo. Y mucho más hablando dentro del ámbito, lógicamente, de la historia. Cuando hablamos de, por ejemplo, el arte mestizo, que ya veremos más adelante en las próximas clases, nos habla de un sincretismo en el cual, lógicamente, las creencias españolas con las creencias de los indígenas se unieron, formaron una sola y aparece el arte mestizo, es decir, un sincretismo de las dos. Entonces, lógicamente, en este sentido, los africanos lo que pudieron hacer es seguir asumiendo el cristianismo porque era lo que les tocaba, pero como una forma de exterioridad. Es aquí en donde aparece la famosa santería. Nos dice que en este caso, la santería es una religión cuyos orígenes son africanos. Cuando se manejaba el tráfico de esclavos, se arraigaron estos africanos en Cuba, Haití, Panamá y muchos países más. Y de este modo ellos trajeron consigo su religión y creencias animistas, ¿sí? Es decir, que lógicamente, como ellos venían del otro lado del mundo, no les quedaba más que seguirse arraigando o quedarse como tal abrazados a la idea de lo que fueron en algún momento, a la idea de las formas de producción que ellos desarrollaron, de las características que les hacía único y de cómo ellos se manejaban dentro de su contexto. ¿Cuáles fueron las creencias santeristas que incorporaron la simbología cristiana, por ejemplo? Las Guyanas y el norte de Brasil, el candomblé, Haití, el vudú, en Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay, por ejemplo, la macumba. ¿Qué quiere decir? Como tal, el candomblé, el vudú y la macumba son cierto tipo de rituales que vienen manejados con la santería, pero que tienen ciertos toques cristianos, ciertos toques religiosos en el cual prácticamente es como si le alejasen a lo malo para acercarle más al ámbito religioso, al ámbito de Dios, al ámbito cristiano, pero como tal es considerado una santería. ¿Por qué? Porque se hacen diferentes rituales, se hacen diferentes formas lógicamente de estructuras dentro de este tipo de religión que manejaban como tal estas sociedades. Es así que todo esto promueve y hace que como tal esta cultura africana, los africanas, empiecen a ser parte de la realidad ya de América Latina. Pese a que en sus inicios llegaron de una forma violenta, llegaron de una forma negativa, llegaron con aspectos bastante fuertes, bastante quizás complicados para lo que entendemos como historia. Lógicamente, conforme va pasando el tiempo, conforme se va desarrollando la sociedad,
conforme se va desarrollando la civilización, empiezan a ser parte ya de una nueva forma de vida. Y prácticamente lo que nosotros somos actualmente, lo que nosotros tenemos como cultura, lo que nos hace únicos como cultura, viene como parte también de este origen. ¿Cómo llegaron los negros a nuestro territorio? Pues llegaron de una forma de esclavización. Pero ahora ya nosotros les consideramos, por ejemplo, tenemos una etnia considerada los afroecuatorianos, perdón, que ya son parte de nuestras raíces, son parte ya de todo lo que somos como sociedad, porque nosotros también, como seres humanos actuales, mestizos, indios, negros, de todo, prácticamente somos producto como tal de una mezcla cultural. En este sentido, ¿qué es lo que hace? En Latinoamérica, la mezcla de las melodías indígenas y españoles dio origen a muchos géneros. Entre ellos, por ejemplo, hablando desde el ámbito musical, entendemos lo que es la salsa, el merengue, la cumbia, considerados los géneros latinos por excelencia, ¿sí? Prácticamente estos son géneros que parten de la mezcla, ¿sí? Como ustedes saben, mediante la esclavización, los negros llegaron, los africanos llegaron como tal al territorio americano, pero no solamente a Ecuador o lo que conocemos como Ecuador, sino llegaron a varios países. Y en cada país fueron dejando como tal un legado y que ahora forma parte como tal de la realidad y de la concepción de cultura y de tradición de cada uno de estos países. Por ejemplo, empezamos por Perú, que nos dice que en el género más representativo de cada país, en el Perú, tenemos que es el pícaro festejo, el amestizado lando, el inga, los dulces pregones, los agüenieve y el alegre panalivio. Sí que son prácticamente bailes característicos y tradicionales de esta cultura, ¿sí? Que prácticamente se ha arraigado al territorio y que ahora ya lo ha hecho suyo, que ahora ya lo ha hecho parte como tal de la realidad y de la cotidianidad. En Cuba, por otro lado, tenemos el Guantánamo, el montuno, el mambo, la salsa y la rumba, ¿sí? Que prácticamente, ¿qué entendemos de esto? Que son los legados que deja esta sociedad, que son los legados que deja esta civilización, que una vez que llegan al territorio empiezan a formar parte ya del mismo y ahora lógicamente van promoviendo y van caracterizando, van creándose un espacio y van creándose algo único dentro de cada país. Es decir, en esto vemos reflejado, por ejemplo, principalmente en los ritmos, ¿sí? En cada país han dejado como tal un ritmo y prácticamente ahora forma parte de la cultura y de la tradición de cada uno de nosotros. En República Dominicana tenemos el merengue y la bachata, por ejemplo. De igual manera, en Brasil tenemos lo que es la samba. En Venezuela tenemos el afrocaribeño y el calipso de Callao. En Panamá tenemos lo que es el tamborito, congo, bulerengue, buende y cumbia panameña. El reggaetón es una adaptación del reggae jamaiquino, ¿sí? Eso es a lo que nosotros actualmente escuchamos, del famoso reggaetón, pero esto viene originario del reggae y ustedes saben que el reggae viene directamente desde un origen jamaiquino en el cual se habla mucho de todas y cada una de estas estructuras. Por otro lado, tenemos que, por ejemplo, en Colombia tenemos la champeta criolla, el nemapalé, la cumbia, el bulerengue y la puya. Y tenemos los géneros del Caribe, perdón, el calipso, la soca y el reggae. ¿Qué podemos entender de ellos, chicos? De todos estos elementos que prácticamente empiezan a formar parte de la realidad ya de América Latina. Como les digo, en sus inicios llegaron de una forma totalmente negativa. Aquí existe una línea histórica en la cual se nos explica que en muchas de las ocasiones varios esclavos lograron escapar porque ellos no tenían como tal una libertad. Varios de ellos lo que hicieron fue escapar y mantenerse escondidos durante muchísimos años. Y al escapar, lógicamente, no es que se regresaron a su país natal, sino que directamente empezaron ya a realizar una vida dentro de nuestro territorio. Y al empezar a realizar una vida, lógicamente empiezan a tener este sincretismo, esta unión, ¿sí? Este enlace con las culturas que habitaron dentro de América
Y así empieza a crearse una nueva cultura. Así es que empieza a crearse como tal una nueva tradición, una nueva forma de ver, una nueva forma estructural y un nuevo enriquecimiento, lógicamente, de tradiciones, de formas de pensamiento, de culturas, de características, de pensamientos, dentro de lo que nosotros entendemos como, lógicamente, los elementos de la cultura de estas características, principalmente de la introducción de esclavos desde África, de cómo los africanos llegan y crearon ya una sociedad, crearon como tal un elemento importante, un apartado importante dentro del territorio americano, ¿sí? ¿Qué es lo que hemos hecho en la presente clase? Principalmente lo que hemos hecho es crear una línea histórica. Partimos de cómo llegan, cómo nace la esclavitud y conforme van pasando el tiempo, conforme van pasando los años y las décadas, lógicamente se logra hacer que ya formen parte importante de la realidad y que ahora ya sean parte de nuestra cultura. Es así que se llega al punto importante que se da por la abolición de la esclavitud. El artículo 4 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se aprueba en el año de 1948, afirma que nadie estará sometido a esclavitud, ni mucho menos a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Este es uno de los logros más grandes para los esclavos porque lógicamente después de haber pasado décadas y décadas, explotados décadas y décadas, lógicamente arraigados a una idea sumamente discriminatoria, sumamente humillante, el hecho de que ya los derechos humanos hayan declarado por total abolición la esclavitud fue un logro para cada uno de ellos porque pudieron vivir en libertad, pudieron desarrollar una vida común y corriente, pero lamentablemente esto no fue para todos. Muchos esclavos murieron en trabajos, muchos esclavos murieron en el camino, muchos esclavos lamentablemente fallecieron esperando en algún momento quizás hablar de una libertad. Pero imagínense del año en el que empieza como tal esclavitud, que estamos hablando del año 1400 al año 1948, quiere decir que pasaron muchísimos y muchísimos años para lograr esta abolición de la esclavitud. Y en todo este transcurso pasaron un sinnúmero de explotaciones, pasaron un sinnúmero de efectos y características negativas, lógicamente, para los esclavos, para la civilización como tal africana, que prácticamente nace dentro de una estructura y dentro de lo que nosotros entendemos como realidad actual, de lo que forma y conforma parte, lógicamente, de nuestro consciente y de nuestra realidad. Para ir terminando con nuestra clase del día de hoy, quiero que por favor veamos el siguiente video que nos habla sobre la herencia que ha dejado África en cada uno de los territorios de América. Vamos a ver, es cortito y rapidito. Uno de los varios grupos que forman parte de la población latinoamericana son los afrolatinos, los descendientes de africanos, quienes representan una gran parte de Latinoamérica. La influencia de las costumbres heredadas del África Occidental y las Antillas ha marcado definitivamente la cultura afro en América, tanto en la gastronomía y la música como en sus tradiciones. La población de ancestros africanos, descendientes de los esclavizados traídos por los comerciantes ingleses, franceses, holandeses, portugueses y españoles durante la colonia, se concentra a lo largo de todo el continente americano. Los esclavizados trabajaban fundamentalmente en las minas o en las plantaciones de azúcar y algodón, y como empleados domésticos en todas las grandes casas coloniales. Comunidades afrodescendientes, en lugares que típicamente se conocen por la predominancia de culturas indígenas, como México, Bolivia, Ecuador y Perú, no tienen gran reconocimiento. Aún es fácil pensar que no hay personas de raíces africanas en países como Argentina, Uruguay y Paraguay, quienes están condenados a no existir por los medios de comunicación. No fue una excepción que en el tráfico de esclavizados que llegaron a América no llegaran negros a estos países,
ni tampoco hay una sola razón que explique que siempre fueron todos de tez blanca los que llegaron en aquellos barcos a instalarse a países con población mayoritariamente caucásica. El mes de la herencia africana es la mejor manera de reconocer la participación de las comunidades negras y afrodescendientes en la construcción de lo que hoy somos como América y la importancia de la diáspora africana que se destaca por su demografía, cultura y expresiones patrimoniales reconocidas internacionalmente. Las poblaciones afrodescendientes poseen un invaluable legado cultural que tiene sus raíces en la riqueza e inmensidad de las culturas africanas y que adquirió en el contexto americano sus propias particularidades. Bien, chicos, y con esta frase nos vamos a quedar, sobre todo hablando de la constante lucha, incluso que se mantiene en la actualidad, hablando de la discriminación, hablando de muchos aspectos también por la falta de preocupación por los aspectos sociales y cotidianos directamente encaminados a esta sociedad, a este grupo humano que durante años, siglos y décadas ha mantenido una lucha, ha mantenido un constante ideal de independencia, un ideal de que se respeten tanto sus derechos, sus deberes y también sobre todo que se les dé un papel importante y un rol fundamental dentro de la realidad. Seguimos en la lucha, seguimos avanzando por cambiar muchas formas de pensamiento que lamentablemente aún existen personas en la actualidad que discriminan, que consideran que las personas que son blancas o las personas con tez de color blanco siguen siendo más poderosas o siguen teniendo más privilegios que las personas de tez negra. Entonces, como les digo, chicos, esto siempre forma parte de la realidad, forma parte de la concepción que nosotros tenemos como seres humanos, forma parte de la historia y sobre todo forma parte de la lucha que ha existido, que existe y que seguirá existiendo conforme vaya pasando el tiempo y que somos nosotros ahora los encargados de reconocer lo que somos como sociedad, de reconocer lo que somos como civilización y de reconocernos también como parte de un entorno y parte de un contexto dentro de la realidad actual. Bien, chicos, eso es todo lo que puedo compartirles dentro de la clase del día de hoy. Les agradezco por haberse conectado a la presente clase y que tengan una excelente noche todos ustedes. Muchas gracias.